Bien, un cordial saludo para todos, amén. En esta mañana, Dios los bendiga. A todos los hermanos que están ahí a la distancia, que están en conexión, un fuerte abrazo también, un saludo especial para ustedes, el Señor los bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, así que les ruego a todos total atención, reverencia, prestemos nuestros oídos atentamente para poder recibir la guía y la dirección del Señor, amén. A los niños también, vamos a estar todos juiciosos y atentos, aprendiendo. Yo sé que a veces hay cosas que nosotros los adultos decimos que son un poco difícil de entender para ustedes, pero no duden nunca en preguntarnos luego, al final del culto, o a sus padres, papá, mamá, ¿qué quiso decir esto? A los profes de escuela dominical, y yo sé que el Señor va a ir instruyéndonos a todos y vamos a ir aprendiendo, amén. Amén. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Continuamos con nuestra serie expositiva de este precioso Evangelio. Siempre me gusta recordar el propósito de estudiar Marcos. A ver si hago un examen y funciona bien esta mañana el test. ¿Cuál sería el propósito? Y les voy a ayudar, hay un triple propósito o 3 características de ese propósito que aparecen al estudiar Marcos. ¿Cuáles son? Pueden participar. En casa también pueden escribir ahí. Con eso le damos interacción a nuestro chat de iglesia. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Muy bien. La pregunta sería, ¿quién es Jesús? 2, ¿qué hizo Jesús? Y 3, ¿cómo respondemos a eso? Si quieren, por favor, grábense ese triple propósito que va a estar rondando en todo todavía lo que nos resta de terminar el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y cómo respondemos nosotros a esas 2 cosas? A su identidad, su naturaleza y su hacer o su obra poderosa. Amén. Y hoy en el sermón de hoy toca un poco el propósito, el tercer propósito de cómo responder, cómo respondemos nosotros a quién es Jesús. ¿De acuerdo? Y eso para que lo tengamos como en una macro idea general de propósito y que hoy la vamos a tocar también. Vamos a leer Marcos capítulo 6 del versículo 7 hasta el versículo 13. Dice, Jesús envía a los 12. Estoy leyendo Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepientan o se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Rogamos hoy nos instruyas a través de tu Espíritu Santo. Permítenos tener una mente abierta, unos oídos atentos y una voluntad sumisa a tu palabra, Señor. Porque de nada nos serviría entender y no hacer, Señor. Tu palabra dice que sabio es el hombre y bienaventurado y dichoso que oye tus palabras y las hace. Señor, capacítanos para ello, por favor, y permítenos hacerlo. Y queremos disponer toda nuestra vida, Señor, para estar en atenta obediencia y sujeción a lo que tú ordenas y a lo que tú dices. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver el sermón Extraordinaria Misión. ¿Sí lo vieron por ahí? Extraordinaria Misión. Hace 8 días hablamos de una, ¿recuerdan? ¿De una qué? De una asombrosa incredulidad.
Sí, recordemos un poco el contexto. Hay una asombrosa incredulidad en las personas de cercanas a Jesús, aún sus propias familias, sus familiares, sus parientes y que lo conocieron, no podían creer que este Jesús sea el Cristo. ¿Recuerdan las preguntas? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Quién se la enseña? ¿Acaso no es el hijo de María o el hijo del carpintero? Y hay unos cuestionamientos acerca de Jesús que evidencian que ellos tienen una incredulidad que producen en Jesús, me atrevería a decir, no en la divinidad de Jesús, sino en la humanidad de Jesús, producen asombro, producen un asombro, pero también algo produce de la reacción de la divinidad y de Dios como tal en cuanto a esa audiencia, y es que entonces dice que allí no hizo milagros. Después obró en algunos de ellos para que creyeran. Esa es una evidencia de sus propios hermanos, que lo vimos en Hechos capítulo 1 y de los mismos discípulos. ¿De acuerdo? Ese es un poco el contexto inmediato, haciendo un pequeño recuerdo de lo que vimos hace 8 días. Ahora el Señor pone a sus discípulos en misión. Y saben, es muy interesante entender el contexto, porque les va a poner en una misión. Y ellos acaban de ver que la persona de Jesús no siempre va a ser recibida como uno quisiera, sino que en algunos casos es posible que sea totalmente ignorada y rechazada. Esto es interesante en cómo el Señor permite que Marcos elabore la redacción de este evangelio. Y muy precisamente nos pone esta información. De hecho, si ustedes quieren ver un sándwich exegético, un sándwich teológico o de interpretación bíblica, miren lo que ocurre. En la primera instancia habla de personas que tienen una asombrosa incredulidad. Luego los envía y después Marcos cuenta una historia tremenda. ¿Cuál es? La muerte de Juan Bautista. ¿Cómo te sentirías tú motivado con este sándwich? Es posible que cuando vayan, es más, no es posible, lo más seguro o con toda seguridad más bien, cuando hablen de Jesús ustedes van a ser rechazados. Entonces vayan y luego les dice, y este que profetizó acerca de mi venida muere. Y este quizás es un anunciamiento de lo que le pasa o le puede pasar a las personas que siguen a Jesús. Interesante esto. Ahora, esto también es un anunciamiento de lo que va a pasar con la misma vida de Jesús, porque ¿qué es lo que van a gestar estas personas enemigas de Jesús y del Evangelio de Jesús? Pues lo van a llevar, en términos humanos y de responsabilidad humana, lo llevan a la muerte, porque la Biblia nos enseña que esto ocurrió por el determinado consejo de Dios. Pero humanamente quienes ejecutaron el plan y fueron responsables de hacerlo, pues fueron seres humanos, ¿sí? Fueron personas. Entonces esto nos pone un poco en introducción y en contexto inmediato, tanto antes de este pasaje como después. Pero el Señor Jesús, algo que me parece maravilloso, es que Él no solo tiene clara su identidad, su propósito y su misión, sino que extiende esta misión a los suyos. Y por eso esto es una extraordinaria misión. Me preguntaba yo pensando en este título, ¿por qué extraordinaria? Y no tiene que ver con la misión en sí misma. Tiene que ver que es extraordinaria por el emisor o quien manda en la misión. Y es nuestro Dios, que es un Dios maravilloso. Amén. Es un Dios que supera lo ordinario y lo extraordinario. Es el Dios de los portentos, el Dios del poder, y por eso hace que sea loable, encomiable, ¿sí? Digna de alabanza esta tarea, porque proviene ¿de quién? Proviene del Rey, de un Rey maravilloso, y Él es el que hace este llamado. Ahora, en esta extraordinaria misión vamos a ver hoy 3 aspectos, 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es el llamado de Dios en esta extraordinaria misión. Bien, el llamado de Dios. El segundo aspecto que vamos a ver es el propósito de esta misión. Y el propósito tiene que ver con una comisión que Dios hace. Dios envía, Dios da poder o empodera, Dios capacita a los que envían, ¿sí? Entonces hay un propósito en esta misión. Y lo tercero es
la respuesta de los enviados. Bien, esos son los tres aspectos que vamos a ver. Me gustaría que lo pusiéramos a título personal. Es como Dios llama, Dios envía. Si tú quieres poner eso de esa manera, Dios llama, Dios envía, nosotros respondemos o nosotros obedecemos. Sería una forma de involucrarnos en este sermón que no solo nos deja ver la escritura, la respuesta de los discípulos, sino que es la respuesta que se espera de todo seguidor del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces con el primer aspecto. Dios llama. Dice la escritura que entonces Jesús llamó a los 12. Ustedes recordarán que hay un contexto para esto. Esta no es la primera instancia de llamado que Dios hace. Marcos nos muestra que ya Dios había hecho un llamamiento. De hecho, nuestro hermano Rodrigo, cuando enseñó o predicó, creo que habló del llamamiento de 4 de ellos, si no estoy mal. Y ya habíamos visto unos aspectos del llamado, pero yo quisiera que recordemos por lo menos el texto acerca de esto. Está en capítulo 3, verso 13 y 14. Jesús subió al monte y ¿qué hizo? Llamó. ¿Y llamó a quiénes? A los que él quiso. Y ellos respondieron. Claro, ¿qué hicieron? Vinieron a él y entonces los designó a 12. Miren esto, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad al expulsar demonios. Y nos dice los nombres de ellos. Qué bueno que los podamos recordar, los 12. El primero en la lista, ¿quién es? Simón, que por sobrenombre es Petrus, piedra pequeña. Jacobo, el que es hijo de Zebedeo. Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por sobrenombre Boanerges. Estos son los 2 de los cuales nos habló nuestro hermano Rodrigo. ¿Recuerdan? Los hijos del trueno. Interesante ese apodo. Imagínense que no le pongan ese apodo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananita. Y por último, ¿quién? Judas Iscariote, el que también lo entregó. Bueno, aquí está la designación que se muestra, ¿sí? Aquí ya hay una segunda etapa. Primero nos muestra 4, ahora están aquí los 12, están completos. Y ahora veamos el capítulo 4, por favor. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando está con ellos? Porque ellos tienen un ministerio itinerante. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a viajar por las ciudades de alrededor, a moverse, pero también hay otra situación interesante que la Escritura muestra acerca de la relación de Jesús con sus discípulos cuando los llama. Versículo 10, ¿qué dice? Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con él, los 12, le preguntaban sobre las parábolas y dice: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo por parábolas. Esta información que Marcos nos da, nos dice que Jesús pasó tiempo a solas con sus discípulos, instruyéndoles y enseñándoles de manera profunda acerca del reino. Y cuando habla acerca del reino, habla de la tarea del reino, pero de quién es el rey también. Ellos han tenido este tiempo para compartir con Jesús. ¿Cómo es que funciona el llamado, hermanos? La palabra que se usa aquí para llamado, y yo quiero que esto estemos muy atentos porque es importante para entender este tema del llamado, de que Dios llama en esta extraordinaria misión, pero me gustaría que lo pensemos aplicado en cómo es que funciona el llamado de Dios en nuestras vidas. Y para eso es importante hablar un poco de la etimología de la palabra que aparece. Ustedes recuerdan que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y lo que se escribe aquí, la palabra que se usa, de alguna manera sintetiza lo siguiente: los llama para sí, ¿sí? Los llama para sí. Es un llamado para que vengan. Por eso dice: y los llamó para que estén con él. Ese llamado para sí, por lo menos 2 cosas implica. Número 1, el llamado de Dios
para nuestras vidas es un llamado externo, proviene de afuera, por eso es un llamado. Y eso hace que sea superior a nosotros y contundente para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ese es el llamado. Lo segundo que implica este llamado es que implica pertenencia. Cuando Dios nos llama para sí, es para pertenecerle a Él y ser de Él. Esto tiene unas implicaciones maravillosas para entender la vida eterna y cómo es que somos salvos. ¿Cierto que sí? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo es que funciona el proceso del llamado de Dios para salvar personas? Recordemos Romanos. ¿Cómo es que funciona la salvación? A los que Dios llamó, ¿qué hizo antes de llamar? ¿O cómo funciona el proceso del llamado? Los predestinó. ¿Recuerdan? Antes de. Los corché. ¿Cómo es el orden? Sin perder Marcos, vamos un momento a Romanos. A ver, Romanos 8. No, leámoslo todos para que quedemos claros con el proceso. No voy a hacer solo la mención. Creo que podemos verlo. Romanos 8. Ajá. 8:28, ¿sí? ¿Estamos ahí? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Esto es para los que son, ¿qué? Llamados conforme a su propósito. Y luego nos explica cómo es que es el proceso del llamamiento. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¿Cómo funciona entonces la salvación de Dios para sus llamados? ¿Por qué es importante entender este proceso del llamado? Cuando nosotros entendemos que el llamado es algo externo que nos supera a nosotros mismos, quiero concluir lo siguiente: nadie se llama a sí mismo para ser cristiano y nadie se llama a sí mismo para servir en la obra del Señor. Esos dos puntos deberían estar claros para todos nosotros, de manera contundente. O sea, nadie puede decir una mañana, pararse y decir, bueno, yo como que soy cristiano. Y ahora yo me identifico. ¿Saben? Uno de los problemas que ocurren en la actualidad es que las personas creen que son cristianos porque tomaron una decisión. Y el llamamiento es algo externo a ellos y superior a ellos. Y para que eso se haga tangible, Dios usa la iglesia como una institución que proclama el llamamiento. ¿Me hago entender? Por eso el foco de la misión, ¿cuál es? La proclamación del evangelio. La proclamación del evangelio es el foco del llamamiento. Ahí está. Entonces, Dios usa a la iglesia para llamar personas al arrepentimiento. Ahí nos vamos adelantando un poco a la conclusión de cómo ellos respondieron. ¿Cómo ellos respondieron? Obedecieron, y obedecieron haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. Entonces la iglesia funciona como un agente, un heraldo que proclama las verdades del evangelio y hace llamado para que las personas respondan a ese llamado. Eso ya nos debería humillar un poco y bajar para entender que ser cristiano no es una decisión solamente propia, que sí la es importante. Pero tú no eres creyente solo porque un día decidiste serlo. Tú no eres hijo de Dios porque un día te paraste y dijiste, soy hijo de Dios. De hecho, más bien lo que la Biblia dice que tenemos claro es que estamos en contra de Dios. Romanos capítulo 1. Nuestros pensamientos de continuo, Génesis capítulo 6, van ¿hacia dónde? Hacia el mal. Y para salir de ese camino, ¿sí? Me desvié y voy descarriado o en contravía de la voluntad de Dios, necesito que Dios me llame. Entonces Dios me llama a través de la proclamación del evangelio. ¿Estamos quedando claros? Dios usa la predicación pública como un llamamiento constante al arrepentimiento. O sea, cada vez que un pastor, un anciano, un maestro se para a predicar, es una forma como Dios está usando para llamar personas al arrepentimiento. Dios usa un discipulado tú a tú con tus hijos,
con un amigo para llamar a personas al arrepentimiento. Dios usa una proclamación pública. Tú y yo podríamos pararnos en la calle, en el centro comercial, en el Transmilenio y proclamar, y estamos haciendo un llamado. Son formas públicas, formas del culto y la adoración, formas del discipulado y la enseñanza en que constantemente Dios está haciendo un llamado a las personas. ¿Y saben cuál es el error, hermanos? Que las personas muchas veces dicen, yo voy a entender o a responder el llamado de Dios cuando se me aparezca un ángel, me ilumine la pieza y me diga, hola, eres iluminado o te estoy llamando. Y por eso las personas no obedecen, pero el Señor constantemente a través de la predicación del Evangelio está llamando a personas ¿a qué? Al arrepentimiento. Número 2, ¿cómo llama Dios personas al servicio? A través de la iglesia local. La iglesia local debe certificar quién es un siervo de Dios o una sierva de Dios, quiénes son llamados a servir al Señor. Ese llamado es un llamado ¿qué? Externo. Yo sencillamente no puedo pararme un día y decir, bueno, yo creo que yo soy llamado ¿para qué? Para ser apóstol. Hermanos, ahora todos díganme apóstol, porque yo soy llamado para ser apóstol. O se me ocurre que yo debo ser un pastor, o se me ocurre que yo debo dirigir un grupo o hacer lo siguiente porque yo estoy sintiendo. ¿Y saben cuál sería el grave error? Cuando tú de pronto internamente estás sintiendo, pero afuera no hay evidencias. Entonces el llamado es un llamado externo. El llamado es un llamado externo y proviene de Dios, y Dios usa la iglesia para aterrizarlo. ¿Estamos claros hasta ahí? Es la forma como Dios llama. Entonces funciona también en la salvación. Recuerden que lo que acabamos de leer es que Dios de antemano, y me gustaría aclarar aquí un tema que a veces se ha dado para confusión. Dios no solo de antemano prevé o sabe quién va a responder, sino que decreta quién va a responder a su llamado. ¿Me hago entender? Algunas personas lo que argumentan es que el conocimiento de Dios solo da para saber quién le va a responder. Pero entonces esto no haría a Dios soberano en el llamamiento. ¿Me hago entender? Algunos explican así, Romanos, Dios conoció de antemano, entonces Dios en la eternidad futura, en la eternidad pasada estaba viendo y él sabía, bueno, Diana me va a responder, qué bueno por Diana que me va a responder. Qué bueno por Cristian que cuando le hablen él va a responder. Eso haría un Dios débil, pusilánime. No, ese no es nuestro Dios. El Dios de la Escritura es un Dios que no solo prevé quién va a responder, sino decreta quién va a responder. Y cuando envía su semilla, Él hace que su semilla brote en el corazón de las personas. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como heraldos? Proclamar el Evangelio. El llamado lo hace Dios. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Para el servicio exactamente igual. Dios es el que llama. Ahora me gustaría pensar en algunas aplicaciones. Tú quieres de manera concreta y concisa servir en la obra de Dios, aférrate a tu comunidad de fe y sé un hombre y una mujer de testimonio en tu comunidad de fe, porque es ahí donde Dios te va a llamar. Amén. Es en el contexto de la iglesia local, es donde se ven en evidencia los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Y es ahí como se muestra el llamamiento. Es ahí como se certifica, como se evidencia que Dios está llamando personas. Ustedes recordarán, por ejemplo, las características que hay para un hombre de Dios en Timoteo. Y dice, por ejemplo, que sea apto para enseñar. Y yo pregunto, ¿apto para enseñar a quién? A la iglesia. Irreprochable, ¿delante de quién? De la iglesia. No amante de ganancias deshonestas. ¿De las ganancias de quién? De la iglesia. Es en el contexto de nuestra comunidad de fe, de nuestras iglesias locales, donde Dios certifica el llamado a nuestros corazones. Y es la forma como Dios hace. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, miren esto tan hermoso. Dios primeramente no nos llama para enviarnos. Dios primero nos llama ¿para qué? Estar con Él.
Ese es el primer llamado. Estar con Él. Pasar tiempo con Él. Ahora, hermanos, por favor, aquí no dibujen florecitas en sus notas y no sean tan románticos. ¿Qué quiere decir pasar tiempo con Jesús? Sí, no es lo que alguna vez un discípulo mío hacía. Ponía forever, ¿cómo es? Jesus and me forever. Eso es muy romántico. ¿Sí? Eso es para que ustedes vean que yo tengo un nivel de inglés avanzado. Avanzado, hermanos. Eso es romántico. ¿Saben por qué fracasan los devocionales en la vida personal de las personas? De los hermanos, de los individuos, de cada quien que está en Cristo, porque lo romantiza un montón. Y el día que no siente tener devocional con Jesús, entonces ¿qué pasa? No lo hace. Porque está romantizado el llamado a pasar tiempo con Jesús. Y miren, si me permiten concluirlo de la siguiente manera. Pasar tiempo con Jesús no es otra cosa que ser instruido por Jesús. Y una vez más, eso solo ocurre en dos contextos. En tu tiempo personal de lectura bíblica diaria y en tu comunidad de fe. Otra vez, no pasa en otro lugar. Si tú no vas a aprender acerca de la Biblia yendo solo a la biblioteca, investigando acerca de dónde surgió la Biblia, podrías tener una información académica, pero no bíblica. Miren, yo he escuchado muchas veces hablar de Marta y María. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Marta? Servía. ¿Qué hizo María? Estuvo a los pies de Jesús. Yo les pregunto, ¿algunos saben el contexto judío del primer siglo? ¿Qué significa estar a los pies de Jesús? Puede que sí lo sepan, otros no. Va a ser nuevo para ustedes. La forma que se identificaba un verdadero discípulo de un maestro era estar sentado cerca recibiendo instrucción. ¿Saben? Las características de María son las características propias de un verdadero seguidor de Jesús. Es aquel que quiere ser instruido por Dios. Y ser instruido por Dios te va a implicar tiempo, esfuerzo, lágrimas, luchar contra la apatía, la pereza, tus pecados, la absorción del mundo en su afán y su deseo para pasar tiempo con Jesús. Y tiempo con Jesús entonces no es una idea romántica, y a veces decimos, ay, tan bonita María, a los pies de Jesús. María es una mujer que ejemplifica las características de un verdadero discípulo. Y esta mañana en la clase bíblica aprendíamos que es función de los padres en primera instancia enseñar a nuestros hijos acerca de quién es Dios. Hermanos, si no hacemos esta tarea en nuestra casa, no esperemos que la iglesia en una hora de domingo trate de solucionar un problema que nosotros tenemos todos los días de la semana, de la total ausencia de la instrucción de Dios. Entonces, para nuestros niños, el domingo no va a ser más que pasar un ratico bien con sus amigos. Ellos aprenderán aún a apreciar la instrucción dada en la iglesia local con el tiempo de calidad que pasemos en familia con ellos en cuanto a la instrucción bíblica. Amén. Entonces, Dios llama a personas a que pasen tiempo con Él. Y esta no es una idea romántica. Me gustaría que pensemos un poco en el itinerario de los discípulos. ¿Qué significaba pasar tiempo con Jesús? ¿Qué significó para ellos? Abandonarlo todo. Estar en la sinagoga y de repente, ¿usted se imagina que estamos en la sinagoga y el hermano Pepito, que preciso hoy no vino, menos mal, se está endemoniado? Y los discípulos están ahí y luego Jesús, cállate y sal ahora, y ellos están ahí, ¿quién es este? Y luego Jesús les propone que puedan recoger espigas en día de reposo. ¿Cómo es estar con Jesús? Y luego lo ven sanar personas y luego desesperados en la tempestad como que dormilón. ¿Por qué estás dormido y por qué no nos ayuda?
¿Qué les implicó a ellos estar tiempo con Jesús? Y después los llama aparte y les explica las parábolas del reino, y aún así parece que ellos se están comportando como personas incrédulas. ¿Qué significa estar en tiempos de calidad y de intimidad con el Señor? Hermanos, no es una idea romántica individualizada de hacer devocionales. Pasar tiempo con Jesús va a requerir lo que habla en Lucas acerca del discipulado. Tienes que medir los costos de seguir a Jesús. Te va a implicar abandonar cosas, abandonar personas que te están obstruyendo y alejando de Dios. Abandonar hábitos destructivos en tu vida, ladrones de tu tiempo, arruinadores del propósito de Dios en tu vida. Ese es el costo del discipulado para responder al llamado de estar con Jesús. Amén. ¿Estamos o no estamos? Aquí yo por lo menos diría amén. Si yo estuviera allá sentado, yo diría amén. Eso, gracias hermanos por llevarme la idea. Bien, número 2. ¿Qué hace el Señor en esta extraordinaria misión? No solo llama, sino que ¿qué hace? Da un propósito. Y ese propósito tiene varios aspectos. Volvamos a Marcos 6. En ese propósito vamos a encontrar varios aspectos. Número 1, hay un envío o una delegación. Creo que hay un libro que se escribe, no recuerdo ahora el autor, pero dice algo así como 12 hombres corrientes con una tarea, o 12 hombres ordinarios con una tarea extraordinaria, algo así creo que es. Hablando de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Hermanos, la palabra en griego que deriva la palabra apóstol es esa, enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol en su original idioma? Enviado, uno que es enviado. De hecho, esa palabra es una transliteración del idioma. O sea, si tú miras el griego aparece apóstolos, tal cual, que viene a tomar la transliteración al español de apóstol, que significa enviado. Bien. El Señor designa a 12 personas en primera instancia, y esto, hermanos, nos tiene que dejar claridad de algunos aspectos, y es lo siguiente, y quizás para algunos también sea nuevo o novedoso, esta enseñanza para otros ya es más clara. Estos son los únicos 12 apóstoles. Bueno, ya vamos a entrar en líos porque me van a preguntar por el apóstol Pablo. Pero estos son los únicos hombres que el Señor designó en un oficio apostólico. ¿Me hago entender? La palabra apóstol en primera instancia es un verbo, una acción. Luego, en el Nuevo Testamento toma el nivel o el matiz de un oficio. Ser un apóstol del Señor, que significaría ser un enviado del Señor. ¿De acuerdo? Dios instituye a estos 12. Luego Judas, ¿qué hace? ¿Recuerdan? Se suicida, es el que entrega al Señor Jesús. Y el libro de Hechos en el primer capítulo nos va a decir que ellos hacen una decisión, una asamblea, y toman la decisión de reemplazar a Judas. Y permítanme mencionar esto porque creo que es importante para nuestra instrucción. Luego entra en el escenario ¿quién? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, algunos interpretan, y hay diferencia en eso, pero es bueno que lo sepamos, algunos interpretan que los discípulos se pudieron haber adelantado al proceso y que ese cupo era para Pablo y ellos se adelantaron. Bueno, eso es discutible, solo lo voy a dejar en la mesa. ¿Listo? No lo vamos a discutir ahora, lo discutimos después.
La otra postura es que Pablo es el delegado apostólico de manera exclusiva a los gentiles o al mundo gentil. Y por eso aparece en la escena como el apóstol número 13 sería. Me gustaría que veamos Hechos capítulo 1, por favor. ¿Cuáles son, quieres responder por favor, cuáles son las certificaciones de un apóstol? Hechos capítulo 1, verso 21. Recuerden que el contexto aquí es que ellos están deliberando quién va a reemplazar al que murió, a Judas. Entonces se surge la pregunta, ellos citan aún la escritura, mire lo que dice, que otro tome su cargo. Ellos se basan en la escritura para tomar esta decisión. Verso 21. Por tanto, ¿estamos ahí todos? Amén. Por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado, ¿cuándo? Todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, no se ha constituido testigo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, si usted está tomando nota, estas son las certificaciones para quién podría ser un apóstol. ¿Cómo las respondemos entonces de manera concreta? ¿Qué tenía que tener una persona que pudiese ser apóstol? Haber caminado, pero ese caminado otra vez, no lo romanticemos o lo idealicemos porque mucha gente caminó alrededor de Jesús. ¿Qué significa caminar con Jesús? Ser un discípulo y un seguidor de Jesús, que renunció a todo por seguir a Jesús. ¿Bien? Tuvo que haber caminado todo este tiempo, y miren esto, otra vez una aplicación eclesiológica. El que quería ser un apóstol tenía que haber convivido en la comunidad de fe de ese espacio y tiempo. O sea, si no pertenecía a esta comunidad de fe, ni se postule, porque no aplica. No aplica. Tiene que haber vivido, acompañado, caminado y luego ponen el lugar de origen, que lo hemos estudiado en Marcos. ¿Cuál es? Desde cuando Juan se paraba en el Jordán a predicar, ahí comenzó toda esta historia para nuestra designación. Desde ahí tiene que estar. Y tuvo que haber estado entre nosotros en su muerte, pero también tuvo que haber visto la ascensión del Señor. ¿Estamos? O sea, ellos, los 12 discípulos lo vieron con sus ojitos, que dice el dicho que se han de comer los gusanitos. Tuvieron que haber visto ¿qué? Ascender al Señor Jesús al cielo. Esas son certificaciones apostólicas. Bueno, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Una vez más. Bueno, no hay más apóstoles de los que el Señor mismo asignó, designó y envió. La iglesia sí tiene una función apostólica. ¿Estamos? ¿Por qué la iglesia tiene una función apostólica? Porque nuestra función es ser enviados a proclamar el evangelio. De hecho, hermanos, una denuncia pública a lo que está ocurriendo hoy en muchos sectores de la iglesia. Muchos se están autonombrando apóstoles. Permítanme decirles algo que es vergonzoso. Seminario en Centroamérica, tanto en dólares, 3 días y reciba su certificación apostólica. ¿Tocar denunciarlos por publicidad? Engañosa, porque ellos no pueden certificar. Tocaría preguntarles si alguno de ellos, hay algún Highlander que lleve 2000 años sin morir, haya caminado con el Señor, lo haya visto morir, resucitar, ascender, caminar con los discípulos. Es más, tuvo que haber conocido a Juan el Bautista, al primo hermano del Señor Jesús. O sea que las certificaciones no están tan fáciles para los que se autoproclaman hoy apóstoles. Yo creo que el liderazgo de la iglesia tiene una función apostólica, la iglesia tiene una función apostólica, pero apóstoles de oficio, hermanos, siento decirlo, pero no hay.
Y entonces no hay un autollamamiento apostólico. Para poder haber sido un apóstol del Señor, el que lo llamó tuvo que haber sido el mismo Señor y caminar con Él. Y saben, una que los apóstoles no tienen, lástima que no tengan esa, tuvieron que haber tenido entrada directa a la oficina del Señor a recibir los misterios del reino. Y aún así, no los entendían. O sea, el mismo Señor les explicaba y Él les decía, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo creo que el Señor, lo del profesor Girafales, otra vez. Y no faltaba el Pedro, Chavo del Ocho, que entonces moriré contigo también, Señor. No mientas, porque antes de que el gallo cante, me habrás negado. 3 veces y me habrás negado. Entonces, ¿saben cuál es el argumento de muchas personas hoy para declarar una misión apostólica? Es que a mí el Señor me reveló y me dijo. Ahora yo les voy a decir a ustedes. Eso atenta contra todo el estándar y la doctrina de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Voy a decirles por qué. Porque los apóstoles tuvieron la tarea de cerrar el canon escritural y fundamentar la doctrina de la iglesia. Eso no lo pudo haber hecho nadie más. Eso es tarea exclusiva de ellos. Y por eso la palabra que se usa es se les constituyó. La palabra constituir, hermanos, tiene un término jurídico y legal que nadie más lo tiene. Cualquier otra persona que lo intente hacer es como meterse en propiedad privada. Está irrumpiendo, está robando un crédito que no tiene. Eso no nos correspondió. El apóstol Pablo se lo va a explicar a la iglesia en Éfeso. Quienes fundamentan la doctrina de la iglesia son 2 tipos de personas que abrazan el canon antiguo testamentario y neotestamentario. La columna puesta para lo que es la doctrina de la iglesia está puesta por los profetas y por los apóstoles. ¿Y quieres saber por qué? Porque todos los profetas anunciaron del Cristo que vendría y los apóstoles enseñaron del Cristo que vino y prometió volver. Esa es la fundamentación de la iglesia. Amén. ¿Estamos? Por eso hay un propósito en esta extraordinaria misión. Hermanos, entonces nosotros, miren esto porque para nosotros es doble tarea. Por un lado fácil, por otro lado compleja. Empecemos por la fácil. ¿Cuál es la tarea fácil? Hermano, la doctrina ya está hecha. Usted no tiene que inventar nada nuevo. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas. Tenemos que estudiar la doctrina desarrollada por los apóstoles y que la iglesia fielmente ha tenido que guardar por todas estas temporadas y épocas. Amén. ¿Cuál es lo difícil? Bueno, sujetarnos a esa doctrina y entender esa doctrina. Eso también nos va a requerir tiempo. Y es lo que el Señor hace entonces. Fundamenta a unos apóstoles. Hermanos, y nosotros lo que tenemos que hacer es fieles en esa tarea, fidelidad en esa tarea, recibir doctrina y enseñar doctrina, recibir doctrina y enseñar doctrina. Timoteo, segunda carta a Timoteo, por favor. 2:1. Segunda carta a Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. ¿Qué hay que hacer? Está hablando Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres que sean ¿qué? Fieles y capaces de... Ahí está la tarea apostólica. Miren, este versículo representa por lo menos 3 generaciones. Pablo, bueno, 4. Porque Pablo recibe de otros, pero Gamaliel fue un instructor de Pablo, pero la Biblia dice que Pablo recibió también instrucción directa ¿de quién? Del Señor Jesús. Pero Pablo está recibiendo instrucción de otros. Ahora, Pablo le enseña a Timoteo, esa ya es la 3ª generación, y la tarea de Timoteo es enseñarle a otro, 4ª generación, por lo menos 4 siglos ya tenemos de enseñanza ahí, en ese versículo. Es la razón por la que la iglesia hoy sigue firme y sigue en pie. Amén. Amén.
Y esa es la autoridad de la iglesia que fue delegada por Dios. Entonces, ese propósito tiene no solo que nos envía, sino que constituye Dios. Recuerden, constituir es un término jurídico y legal que solo ellos tenían y luego le es dado a la iglesia, que la Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad. Amén, ¿estamos ahí? En esos propósitos que hay, entonces, una constitución legal, pero hay otra cosa, hay una delegación de poder. Eso es algo que Dios hizo en ese versículo de Marcos. Volvamos a Marcos, por favor. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Les dio qué? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Gracias. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bien, para poder actuar, hermanos, como enviados de Dios, hacer la misión de Dios, nosotros tenemos que recibir la autoridad de Dios. Y si no, no va a pasar nada. ¿Ustedes saben qué le ocurrió? Gracias. ¿Ustedes saben qué le ocurrió a unas personas que intentaron echar fuera demonios en nombre de Jesús? Les dieron una paliza. Y llegaron preocupados. ¿Y el Señor qué les dijo? Perdón, no el Señor. ¿Sí fue el Señor Jesús? ¿O fue Pablo? Pablo. Echan demonios en nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que respondió Pablo? Esa es la conversación con los demonios. A Pablo lo conocemos, pero usted. Claro, ¿y cuál es la argumentación? Que ellos están creyendo que hay un fetiche en eso y que tienen una autoridad que realmente no están teniendo. Ahora, recuerden que Hechos nos va a mostrar otros escenarios. Hay otro escenario. Hay unas personas que ven que los apóstoles hacen milagros y ellos quieren tener eso. ¿Y qué quieren hacer? Quieren pagar. Quieren pagar. Bueno, conclusión para esto. La autoridad de Dios no se compra ni se recibe por herencia. ¿Sí? No es una herencia familiar. No se recibe con dinero, con artimañas del enemigo. El poder de Dios es solo algo que Él en su autonomía decide dar a quienes llama. Él le da poder a la iglesia y Él le da poder al liderazgo de la iglesia para enseñar, para ejecutar. Ahora, miren esto tan bonito en estos propósitos. Dios no llama a gente capacitada. Creo que eso lo habías enseñado, Rodrigo. Dios capacita a la gente que Él llama. Por eso los llama a estar con Él y a abrazarlos en su dependencia de Él y a instruirlos acerca de Él. Eso es lo que el Señor hace. Hermanos, por eso es tan importante la instrucción en la iglesia. Alguna vez le escuché decir a una persona que se iba de una iglesia muy similar a lo que nosotros hacemos de nuestra escuela bíblica y la prédica. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque es que ustedes no hacen sino enseñar Biblia. Y entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Y tristemente hoy muchas personas lo que hacen en la iglesia es entretener, hermanos, entretener. Pero la entretención es la artimaña del diablo. Y entretener cabras es fácil. Pero instruir ovejas es un proceso doloroso, difícil. Porque hay ovejas que a veces se comportan como cabras. Pero si están seguros de quiénes son en Cristo, no se preocupen, hermanos. El Señor ama a los que son suyos. Amén. Amén. Y los capacita. Los capacita. ¿Cómo fue capacitado Juan Bautista, hermanos? ¿Quieren saber cómo fue? Recuérdenlo. ¿Fue por su vida ascética? ¿Sí? Que se separó del mundo. ¿Qué capacitó a Juan? Para mostrar la inhabilidad del hombre y exaltar el poder de Dios. La llenura del Espíritu Santo cuando éste aún estaba en el vientre. Bueno, porque desde el vientre te conocí, dice el Señor a su profeta, ¿lo recuerdan? Y te llamé y te di para las naciones. Esos propósitos contundentes y eternos del Señor. Y esta palabra creo que yo traté de buscar otra para lo que iba a decir aquí, pero es empoderadora. No encuentro otra palabra.
O sea, lo que Dios hace es empoderar a los suyos, empoderar a su iglesia para que hagan la misión. Por eso esta es una misión extraordinaria, porque Dios capacita a los suyos para que puedan hacerlo. Y ellos tienen una instrucción directa también sobre eso y reciben esa autoridad y la ejecutan, porque la Biblia dice que después de que llegaron, echaron muchos demonios y sanaron muchos enfermos y predicaron el evangelio del reino. Quiere decir que ellos pusieron en ejecución o ejecutaron la orden de Dios y el empoderamiento que Dios, la delegación que Dios les dio. Amén. Esto ocurre en el contexto para nosotros de la iglesia local. Y el Señor nos ha dado autoridad para proclamar su palabra, y para seguir haciendo la tarea. Amén. Dos instrucciones más que quiero hablar en este propósito. Una, vayan de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2, hermanos? ¿Si vieron esa instrucción? Vayan de 2 en 2. Esta tarea no se hace solos, solo no se puede, no invente cuentos. Esta tarea es comunitaria, corporativa, eclesial, y hay que trabajar de 2 en 2. Quizás hay 2 razones que encontré estudiando sobre este tema de por qué probablemente 2 en 2. Una es porque en el argumento o el fundamento antiguo testamentario legal se necesita siempre otro testigo. Pues yo puedo llegar y decir, oiga, yo eché fuera un demonio, ¿y quién te certifica? Bueno, el otro que estaba ahí mirando dijo, sí, yo lo vi, de verdad, él lo echó. Bueno, o son 2 mentirosos o uno está corroborando la verdad, un elemento de testimonio, porque recuerden que Dios hace honor a la verdad y para hacer honor a la verdad siempre testifica acerca de ella. De hecho, él certifica esto en su propia deidad con el envío del Padre, y el Espíritu Santo es el que atestigua lo que él dice. Sí, no, él no se inventa nada. La segunda razón es porque creo que se cumple un principio bíblico que es mejor que estén 2 que 1, porque si el uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta y lo anima y lo apoya. Aplicación. ¿Tienes un compañero de ministerio y de misión que te ayude, hermano, en tus momentos difíciles y en tus momentos buenos? Porque saben que hay gente que se aleja de Dios en los momentos buenos también, entre comillas. ¿Qué quiero decir con momentos buenos? Cuando todo marcha bien, en la comodidad, hay muchas personas que se alejan del Señor. ¿Tienes un compañero de ministerio que ore contigo? ¿Que te anime? ¿Cuántos han tenido la experiencia de que un amigo los llame y les pregunte cómo van con su lectura bíblica, por ejemplo? Parece una pregunta incómoda, pero es una pregunta maravillosa, que alguien nos la haga. ¿Qué tal la otra? ¿Cómo vas con tu oración? Parece que queremos que sea algo muy íntimo, porque el Señor dijo, claro, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre, pero tu Padre va a evidenciar esto ¿cómo? En público. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? Hermanos, al estilo de los que han pasado por ESI, transparencia, pongamos en práctica este 2 en 2. ¿Estás luchando con algún pecado? ¿Sí sabes que muchos cristianos luchan solo con pecados y están ahogados ahí, atados a pecados ocultos, sufren con lujuria, con soberbia, con orgullo, con avaricia y están batallando literalmente hundiéndose solos? ¿No les parece un propósito hermoso en esta extraordinaria misión? No vayan solos. Y último propósito que quiero hablar esta mañana. Aligeren la carga en la misión. Dependan de Dios. No se llenen de avaricia. Servir al Señor no es un tema de avaricia. No hagan provisión para ustedes. Es la instrucción que está dando. Esto es un mensaje directo a todos aquellos que servimos y que anhelan servir en la casa del Señor. Dice, no lo hagas por ganancia deshonesta, porque eso trae lazo de Satanás, condenación del enemigo. Hermano, aligera tu carga. Aligera tu carga. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, permítanme profundizar un poco en este tema. Es que han tenido la experiencia de viajar. Ahora quiero usar esa ilustración. Está muy de moda. Las aerolíneas llaman algo que se llama viajes de bajo costo.
¿Saben cuál es la característica de un viajero de bajo costo? Equipaje ligero. Si te pasas un poquito, te lo cobran. Y te vale 3 veces más de lo que te ahorraste en el tiquete. Así que, hermanos, para esta extraordinaria misión hay que aligerar las cargas. Pero yo quisiera que pienses en esto por un momento y pregúntate, por favor, ¿qué me está generando sobrecarga en el viaje de la vida y de la misión de Dios? ¿Qué me está generando sobrecarga? ¿Qué me está robando tiempo? ¿Qué me está absorbiendo mis pensamientos, mi dinero? ¿Qué es lo que me está absorbiendo? Porque la recomendación es aligerar la carga y depender de Dios. Depender de Dios totalmente. Y en esa carga ligera y en esa instrucción hay algo interesante que ellos tienen que hacer. Y esto tiene que ver con cómo respondemos al Evangelio y lo vamos a enlazar a nuestro tercer punto, y es, ellos se asentaban en las casas, ¿recuerdan? Eso también me parece importante. Vieron que no los mandó a llegar a una sinagoga ni a un templo, no los mandó a llegar a los centros religiosos, donde se cristalizó, se expandió y se fortaleció el Evangelio en el primer siglo, en las casas. Eso también debería hablarnos mucho de la misión. Yo creo que el Día del Señor es culto público, pero gran parte de la fortaleza de nosotros debería ocurrir en el contexto de nuestras casas y en nuestros hogares. Tanto hogar como en relaciones mutuas y fraternas del cuerpo de Cristo. Pero no para hablar de por cómo Colombia quedó eliminado el martes con Perú del Mundial, sino para hablar acerca de cosas que nos instruyan y fortalezcan nuestras relaciones. No quiere decir que no hablemos de fútbol, hermanos. Sí, hablemos de fútbol, pero no sea 2 horas hablando de fútbol y al final, ay, venga, oramos. No. Fortalezcamos en las casas los procesos del Evangelio también. Amén. Amén. En las casas. Ahora, ¿cuál es la respuesta y qué ocurre con la respuesta que se espera del Evangelio? En primer aspecto voy a hablar de lo negativo. Si no los oyeren, ¿qué hay que hacer? Sacudir el polvo de los pies, que es una representación de testimonio que atestigua el juicio que Dios traerá por rechazar el Evangelio. De hecho, en la referencia cruzada de Lucas o de Mateo, ahora no recuerdo bien, está la referencia del tema de Sodoma y Gomorra. Va a ser más tolerable el juicio para ellos que para esta generación que rechaza la proclamación del Evangelio. Entonces miren esto, siempre, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? Ahora Jesús delega a los suyos y el Evangelio demanda una respuesta, y siempre va a haber respuesta, gente que cree y gente que rechaza, pero para el rechazo también hay una, miren esto, eso hace parte del Evangelio, hermanos, hay una proclamación de juicio. Es decir, si tú no crees, porque a veces le decimos a las personas, si tú crees tendrás vida eterna, pero deberíamos terminar el concepto de la proclamación. Y si no crees, ¿qué pasará? Tendrás juicio eterno. Pero a veces tememos decirle eso a las personas. Ahora hablemos de la respuesta positiva. Ellos recibieron el mensaje del Señor e inmediatamente obedecieron, pusieron sus pies en acción y fueron a proclamar el Evangelio, a echar o expulsar demonios y a sanar personas. Y proclamaban a las personas y los llamaban al arrepentimiento, vuélvanse a Dios. Ahora, con el equipaje ligero y atendiendo las instrucciones y recibiendo el empoderamiento de Dios, ¿por qué no hacer la misión? ¿Cómo no hacer la misión? La iglesia, hermanos, constantemente debe estar en misión. A veces queremos sectorizar las misiones como un departamento aparte, pero no, nosotros somos, esa podría ser una frase muy interesante para contextualizar y conceptualizar en la iglesia, somos una iglesia en misión todos los días. ¿Amén? ¿Y cuál misión? Proclamar
a Cristo, evangelizar, llevar las buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje del Evangelio es liberador. Redime a las personas, rescata a las personas, las saca del error, las libra del infierno. Por eso debemos ser una iglesia en misión y una iglesia que no hace caso omiso, sino que hace caso y obediencia al mandato del Señor. Amén. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Porque Dios, que es extraordinario y maravilloso, hace un extraordinario llamado. No es un llamado a la ligera, tiene un propósito con muchas variantes de constitución legal, de empoderamiento, de desprendernos de nuestras propias dependencias, pero luego se espera de todos nosotros ¿qué? Una respuesta. Se espera, hermanos, obediencia para que podamos llevar a cabo la obra del Señor. Esa es nuestra tarea. Amén. Y por eso es que nosotros somos una iglesia apostólica. A mí me parece interesante el planteamiento del romanismo. Ellos dicen somos una iglesia católica, apostólica y romana. Y yo les voy a decir cuáles sí creo y cuáles nosotros también somos. Nosotros también somos iglesia, porque el Señor nos llamó. La palabra iglesia tiene que ver también con llamado. Somos católica, porque la palabra católico tiene una implicación universal. Y Dios instituyó su iglesia en todo el planeta Tierra. Si tú crees en extraterrestres, ya vamos a tener un problema, pero yo creo que es... Si es que alguna vez un hermano decía que debíamos tener una visión global, y el otro dijo, y si salen extraterrestres, dijo, pues interplanetaria, para ir a predicar. Pero olviden eso que acabo de decir, hermanos. Entonces, católica porque abarca toda la tierra. Apostólica, sí que somos apostólicos. ¿Por qué? Y yo quiero dejarte una tarea. ¿Tú sabes en qué se basa el gran porcentaje de la doctrina de la Iglesia Católica Romana? En la tradición y no en el fundamento apostólico. Por último, no somos romanos y no somos romanistas. Más bien somos embajadores del cielo. Y por eso somos una iglesia en misión que proclama el evangelio de Cristo dado a los apóstoles y que sigue vigente para hoy. Yo quiero preguntarte de manera particular a ti, ¿cómo vas a responder a esta extraordinaria misión? Porque también te involucra a ti. ¿Cómo vas a ser un agente misionero? ¿Cómo vas a ser un misionero? ¿Cómo vas a aligerar tu carga? ¿Cómo vas a desarrollar el empoderamiento que Dios te ha dado? La institución. Piensa por unos segundos qué tienes que hacer, qué cosas Dios está demandando de ti, qué compromisos más fuertes tienes que hacer contigo mismo, con tu familia, con tu iglesia local, hermano, para cumplir la misión. Porque recuerden, ¿solos? No, el Señor nos mandó a hacer la misión como comunidad de fe. Mínimo, de 2 en 2. Oremos al Señor. Quiero invitarles a estar en pie, por favor. Oremos al Señor. Quiero invitarte por unos segundos a que cierres tus ojitos, por favor. O tus ojotes, si tienes los ojos grandes, hermano. Yo, por lo menos, y mi familia somos de ojos pequeños, entonces ojitos. Siempre le decimos a los niños en clase bíblica, ¿qué deben hacer para orar? Cerrar sus ojos. ¿Para qué? Para que se puedan concentrar y meditar bien. Y, ¿sabes? Quiero invitarles por unos segundos a que mediten un poco acerca de esta misión extraordinaria. Piensen en su rey y lo que les está demandando y si lo están obedeciendo. Pensemos eso por unos segundos.
Ayúdanos, Señor, por favor. Asístenos e instrúyenos, porque, Señor, cumplir esta misión no es una tarea opcional, más bien hace parte integral de nuestra identidad cristiana. Y si no nos identificamos contigo, Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tarea estamos haciendo? Instrúyenos, Señor, asístenos, ayúdanos, por favor. Señor, en esa misión muchos de ellos tuvieron altos y bajos. A veces se sintieron frustrados. En algún momento llegaron diciendo, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Y creo que eso nos identifica también como seguidores tuyos. A veces las cosas no salen como las planeamos, no están las respuestas que esperamos. Pero, Señor, tú dejaste claro para tus discípulos que en ese sentido jamás, bueno, ni en ningún otro te íbamos a superar. Todo lo contrario, si a ti te rechazaron, a nosotros nos van a rechazar. Si contigo quisieron acabar, el mundo va a querer acabar con nosotros, con la iglesia. Señor, fortalécenos, porque hay momentos en los que evidentemente estamos siendo un estorbo para los estándares del mundo. Y sé que van a querer acallarnos, aplacarnos, desaparecernos si les fuera posible. Por eso rogamos que fortalezcas nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a entender no solo lo extraordinario de este propósito misional, sino nuestra responsabilidad y compromiso en esta tarea, Señor. Y así como capacitaste a tus discípulos, nos estás capacitando hoy a nosotros, Señor, y nos estás asistiendo. No nos has dejado solos. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa tarea nos has dicho, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas. Señor, cuánto nos falta como iglesia. Por eso hoy te pedimos perdón y pedimos tu ayuda, Señor, y que podamos responder en fe, con gratitud, con gallardía, Señor, con valentía, porque no es en nuestras propias fuerzas, es en la capacidad del Espíritu Santo. Señor, gracias. Bendícenos con tu presencia, Señor. Y gracias por hacernos entender todo lo que has dispuesto para que hagamos esta tarea. Nos capacitas y nos envías, Señor, y nos delegas y nos corriges también, Señor, en toda esta labor. Ayúdanos, Señor, como iglesia local y como familias a entenderlo y a realizarlo con amor, gratitud y sujeción siempre a nuestro amado Rey eterno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.